que es la Reforma. Para mí en lo personal, la Reforma es una épica, un momento apasionante, desde que el momento en que la tuve conocimiento de esta, me llamó poderosamente la atención. Que no solamente hombres de la Biblia o de los primeros siglos del cristianismo luchaban por la palabra o por abrirse paso en medio de su tiempo, sino que posteriormente, en el siglo XVI, de acuerdo a los estudios históricos, creo que el siglo XVI es un momento que se le conoce como la edad de las tinieblas, de la oscuridad, donde la iglesia ya no era la iglesia perseguida, sino que era una iglesia imperial, y tenía más poder que los mismos emperadores la iglesia, y tenía millonaria, y tenía poder. Y tenía las mentes de los hombres subyugadas a que el único camino y la única salida no era Jesucristo, sino que era la iglesia. En donde la iglesia era rectora de cada parte de nuestra vida. Era como el Gran Hermano, John Owen, ¿se acuerda? El Gran Hermano, una novela ficción que habla de que va a haber un gobernante mundial que va a gobernar justamente al género humano en un último tiempo. Casi profético. John Owen no era cristiano, pero escribió algo muy similar a lo que habla Apocalipsis. Entonces, claro, la iglesia tenía el poder absoluto y regente del hombre. Y donde el único consuelo era la iglesia. Ni siquiera la palabra, ni siquiera Jesucristo. Entonces, para mí, ver que hombres y mujeres se levantaron en aquel tiempo desafiando a lo establecido, al status quo, como se dice, es de valentía. Creo que después de la venida del Espíritu Santo, en el libro de Hechos aparece eso, el capítulo 2 en adelante, no hay mayor evento en la historia, creo, no creo equivocarme, que haya sido la Reforma Protestante. Y entendiendo que no fue solamente una reforma cultural, social, política, que lo fue, sino que fue una reforma espiritual, donde ésta señala y señaló que el hombre tiene que volver a las fuentes, tiene que volver a la Biblia, tiene que volverse al Señor. ¿Y por qué la iglesia lo recuerda? Porque es un legado, primeramente, que nos quedó a nosotros como reformados y como iglesia, en este caso presbiteriana o iglesia evangélica, pero por sobre todas las cosas es porque nuestra tendencia es deslizarnos. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Juan, dice, si alguno dice no tener pecado, que dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, nuestra tendencia es equivocadamente apartarnos del Señor. Y sobre todas las cosas, muchas veces la iglesia se aparta, y esto es trágico, teológicamente, bíblicamente. Y no solamente el tercer siglo o el siglo XVI hubo una deformación de la enseñanza clara y explícita en la palabra, sino que hasta el día de hoy, sigue una deformación sistemática de la palabra del Señor. Que lo único que procura o lo único que lleva a cabo es confusión, desorden y caos. Y como decía el domingo pasado, vivimos la época más oscura en cuanto a lo que es iglesia, fe y religión. Hay demasiadas y muchas iglesias que se abrogan la verdad, pero no están en la verdad. Donde los principios de la Reforma, por ejemplo, sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, para Dios de la gloria, no están considerados. Donde para muchos la Biblia todavía sigue siendo un mito y leyenda. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? He ahí la Reforma Protestante, he ahí volver a las fuentes. Y la Iglesia, o el pueblo de Dios, a través de la historia, para seguir adelante, para seguir su propósito, no quedarse en el camino, que eso sería lo trágico, y eso es lo trágico, está la Biblia como referente, como luz. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Necesitamos la fuente, necesitamos la Biblia para seguir avanzando. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que ser valientes, hermanos. El Señor nos colocó en el buen camino. Pero de alguna manera, y creo no equivocarme, asumimos una responsabilidad con el Señor. La Biblia o la fe cristiana no es como una silla mecedora donde tú te arrimas y te dejas descansar en la silla mecedora. No, la vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una carrera. Pablo describe al atleta, por ejemplo, como figura para representar qué implica la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha, donde Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios nos dice y nos reitera y nos lleva a que tenemos que usar la armadura de Dios. Pero a través de esta historia de salvación que empezó allá en la zarza ardiente con Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Dios se le aparece en el monte y le habla y dice que él va a ser el caudillo que va a sacar a Israel de Egipto, que después de 400 años, ¿cierto? Que ese pueblo estando en Egipto, en el imperio, eran esclavos en Egipto, el Señor los libró y los sacó a través de Moisés. Y posteriormente a través del mismo Moisés el Señor legisla a un pueblo, Israel, a través de los decálogos, de los 10 mandamientos que bajó él, ¿cierto?, del monte Sinai. O sea, la palabra a través de la historia ha regulado al pueblo, ha guiado al pueblo, lo ha hecho andar este sendero hasta el día de hoy. Quiero, y juntamente con ello, con esto que es vital, la guía, la norma, la carta GAN, se podría decir, a seguir como pueblo del Señor, y los principios que tienen que mover a la iglesia y que ha movido a la iglesia a través de la historia y que hemos sido bendecidos justamente por ello, aparece en Josué, un libro del Antiguo Testamento que habla en el capítulo 1, versículo 8, Josué 1, capítulo 8, dice lo siguiente. Hermano, piensa que es para ti. Tómalo como que es para ti. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿En qué? En él. Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Eh? Es tremendo. Es un desafío. Nos confronta. Nos hace ser partícipes de este diálogo que el Señor tiene con su criatura, con nosotros ahora en la iglesia. Si descuidamos estos principios y estas normas de vida que aparecen aquí reveladas por Dios a través de Josué, que posteriormente escribió justamente este libro, Josué, el autor, nos va a ir bien. Y ese bienestar no solamente o no se circunscribe a algo económico o algo material, sino que muchas veces lo hemos dicho, son cosas importantes, pero no son las centrales y esenciales en la vida del hombre. ¿Qué es lo más esencial en la vida del hombre? ¿Qué es lo más importante en la vida del hombre? Sino la paz. La paz. La paz, desde el punto de vista bíblico, no es una quimera, no es un sueño inalcanzable. Tampoco es una paz perenne, pero podemos alcanzar paz.
Jesús dijo, ¿se acuerdan en cuanto a la paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. En el mundo tendréis aflicción, vamos a tener dificultades y vamos a tener problemas. Y cuando se estaba construyendo esta nación judía, primeramente a través de Moisés, que saca a los judíos, al pueblo israelita de Egipto, no les fue fácil. No les fue fácil. Oye, tremendo. Tuvo que montar un sistema que conllevara a juntar a miles de personas para librarnos de un reino, de un imperio, que lo único que quería era explotarlos, ¿cierto? Y sacar provecho de estos, y desviarlos y prohibirles justamente el culto que ya en aquel tiempo Israel o estos judíos que estaban en Egipto pretendían y querían adorar. Entonces, en la medida que consideremos estos principios, nobles principios que aparecen aquí, dice, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Creo que nosotros los creyentes, sin ser presuntuosos o soberbios, creo que si uno hace una raya para la suma, lo único que podemos encontrar números azules. ¿O no? ¿Acaso el Señor te ha quedado debiendo algo que Él te prometió en su palabra? Nos dio la vida eterna. Y ya ese es el portentoso milagro que el hombre puede adquirir. Y juntamente con ello nos da todas las cosas. Recuerden que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se será añadido. Para que todo lo demás sea provechoso para nuestras vidas y nos deleitemos en ellos también y seamos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios, la figura central del reino de Dios es Jesucristo, amén. Él es el Kyrios, Él es el Señor de su reino. Y de esa manera, si uno apunta a eso, apunta a esa guía, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. El Señor quiere nuestro bienestar. Caso contrario, Satanás quiere nuestra destrucción. Pero Él fue vencido, amén, en la cruz del Calvario. Y no tenemos nada que ver con Él, dijo Jesús. Nada que ver con Él. Así que este tema de Josué o este tema de la salida, este tema tiene que ver justamente con lo que el Señor nos muestra como guía y senda a seguir. Y posteriormente todos los eventos que han ocurrido en la historia de la salvación o en la historia de la redención, tanto para el pueblo judío como para el pueblo de Israel, tanto como para la iglesia en el primer siglo y hasta el día de hoy, el Señor en su providencia nos ha guiado. Nos ha guiado. Me causa tremendo gozo y sorpresa al verme yo involucrado en esta trama, en este plan eterno de la iglesia. Y lo que me pregunto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Si muchas veces somos deudores del Señor o no. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor y hemos sido infiel? Le hemos prometido y no hemos cumplido. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué a mí? Porque de pura gracia, amén. Por su sola gracia. Y justamente esos fueron los grandes lemas de la Reforma. Sola Escritura. Ya no el poder del Papa ni de la Iglesia que subyugaba nuestras mentes, sino que ahora nuestras mentes están libres ahora a través de la palabra. Esa es nuestra fuente de autoridad. Y ha de ser nuestra fuente de autoridad hasta que el Señor nos llame, amén. Ivanhoe, un escritor inglés que escribió la Ilíada, no, esa fue de Homero. Ivanhoe escribió, se me olvidó. Bueno, pero era un escritor famoso que escribió un libro muy grande, muy importante. Búsquelo, por favor, si no, Ivanhoe que escribió. Pero él, en su lecho de muerte, pidió un libro. Tráeme el libro. Tráiganme el libro, gritaba en su cama, en su lecho de muerte. Y alguien le preguntó cuál libro, la Biblia. La Biblia. Porque este libro es tan poderoso, tan sublime,
tanto suficiente que puede saciar nuestra necesidad del alma. Y por eso hombres y mujeres a través de la historia han diezmado sus vidas por causa de esta verdad. Si no hubiese sido por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, no tendríamos esta Biblia en el español. No tendríamos estas traducciones. Entonces, decía la vez pasada que algo vieron estos hombres y mujeres que, no digo lo dejaron marcando ocupado, bueno, eso se decía antes cuando teníamos teléfono, no, es como que les dio un giro de 360 grados en sus mentes, en sus corazones para volcarse a la palabra del Señor. Vamos a los principios que han de gobernar nuestra vida, que la palabra nos señala y que si de acuerdo a estos principios nos va a ir bien. Que fueron los principios que tomó Josué, que fueron los principios que también tomó Moisés, que fueron los principios que tomaron todos los profetas del Antiguo Testamento, que fueron los principios que tomaron los apóstoles del Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Y si no los tomamos, si no los consideramos, algo malo está ocurriendo en nuestra vida. Y cuando nos sentimos mal, que no basta una aspirina, y sentimos una dolencia mayor, tenemos que ir ¿a dónde? Al médico. ¿Y quién es el médico del alma? Jesús. Y Él puede sanar nuestras dolencias físicas, pero también sobre manera nuestras dolencias espirituales. Dice así, en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra. Recordemos el principio de sola escritura. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, posteriormente todo el Antiguo Testamento también se le consideraba como la ley, o las Escrituras, o las Sagradas Escrituras. Hay muchos nombres que definen justamente esta ley o este Antiguo Testamento. Pero en el fondo es lo mismo. Es la voz de Dios, voz de ahí hablando al pueblo. Y hay un principio que está detrás de esta obra de redención y de revelación, que es la inspiración. Decimos que estos libros, tanto el Pentateuco, ¿cierto?, como los profetas, fueron inspirados por Dios. Estos escritos fueron inspirados. Y eso le da una categoría sui generis, que no hay parangón con otra literatura. Porque detrás de esos escritores estaba la voz del Señor. Entonces, por eso es autoritativo para la iglesia de todos los tiempos. Y cuando la iglesia pierde ese sentido de autoridad de esta escritura, la iglesia se desvanece. La iglesia no es sal para la tierra. La iglesia deja de ser luz para las naciones. Cuando la iglesia toma y considera estas verdades y las hace propias, va a venir un cambio. Creo que la Reforma Protestante fue más que un movimiento religioso y político-cultural, fue un avivamiento que el Señor provocó en los corazones de los hombres y mujeres de aquel tiempo. ¿Qué es lo que es un avivamiento? Un avivamiento es cuando la iglesia está en un sequedal. Es un fenómeno que se da solamente en la iglesia. Cuando la iglesia y los creyentes viven una vida perenne, una vida tibia, y se olvidan justamente estos principios que han de gobernar sus vidas. Y su vida, ¿cierto?, ya no es bajo la autoridad y el régimen del Señor, sino que como a mí se me ocurre o como a mí se me antoja. Y déjame decirte que ese pensar, esa filosofía de vida te va a llevar al despeñadero. ¿Por qué? Porque estamos obviando y estamos negando justamente aquel único poder que tiene autoridad, primeramente para llamarnos, porque nosotros no buscamos al Señor, amén, sino que Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Él nos llamó a través de su evangelio. Entonces, si nosotros dejamos esos principios, fácilmente vamos a eternizarnos y vamos a fracasar. ¿Quién quiere fracasar en la vida? ¿Quién quiere ser un fracasado? Hay un nombre inglés que se llama runner, ¿no? Perdedor, ¿cómo se dice? ¿Un qué? Yo no quiero ser eso. No queremos ser, ¿cierto?, esa definición. El Señor nos quiere prosperar, amén. Y fíjate lo que dice. Nunca se aparte de tu boca. O sea que, ¿qué pasaba ahí? Para que
hubiese un diálogo con la Escritura, tenía que entender la Escritura. Y para entender la Escritura, ¿qué había que hacer? Leer. O sea, aquí se denota que ya el pueblo judío en aquel tiempo, en pleno imperio, Egipto, eran lectores, conocían las Escrituras. Los que niegan la eficacia o la historicidad de la Biblia han dicho en muchas ocasiones, o dijeron en algún momento, que la Biblia mentía. Porque la Escritura es muy posterior a la Biblia, es muy posterior a Moisés, es muy posterior a los profetas. No había Escritura. Resulta que el arqueólogo a través de su pala, ¿cierto?, ha descubierto Escritura. Ya en el tiempo de Abraham había Escritura. ¿Han visto ustedes en el National Geographic, por ejemplo, las famosas tablillas cuneiformes? Que eran estructuras de greda donde habían escritos. O sea, en todos los tiempos había escritura. Y la Biblia fue escrita también, amén. La fue escrita en escritura, tal vez no como la de ahora, pero había escritos. Y estos escritos era lo que Moisés ahora le está pidiendo a su sucesor, que fue Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. A través de la oración, uno tiene un encuentro con el Señor. Hemos dejado de conversar con el Señor. Y acusamos que la vida está agitada, que llego cansado del trabajo, que no tengo tiempo. Y en fin, una sinfín de excusas. Y sabiendo que muchas veces perdemos tiempo, no sé, no digo en teleseries porque ahora se dan tantas como antes, pero hay otros distractores que nos sacan del foco. No oramos tanto. No está de moda orar. Prefería romper un puente con un combo, hacerlo pedazos antes de orar en público. Como que me da vergüenza. Como que mi vida cristiana de repente en cuanto a la sociedad es como vivo como Sherlock Holmes, como un detective privado. No quiero que nadie se dé cuenta, pero hemos dejado de orar. Solamente nos vinculamos a la oración vernáculo por los alimentos y hasta por ahí tampoco, porque de repente pasa el día y ni siquiera damos gracias. La oración que enseña la Biblia es una oración, en algunos momentos dice que es de las entrañas, del alma. Entonces, tenemos que volver justamente, hermanos queridos, a esa práctica de estos principios que norman nuestra vida y que nos va a llevar a buen puerto. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. En este sentido, ¿qué es lo que es meditar? Meditar tiene un sentido contemplativo. ¿Cómo veo yo la Biblia? ¿O qué es para mí la Biblia? ¿Es un libro más que está en mi biblioteca? ¿O realmente es el libro de los libros? La figura central de la Biblia, Jesús, ¿quién es para mí? ¿O quién es para nosotros como cristianos? ¿Es un recurso donde pedimos y se dará? Y que solamente vamos detrás de las añadiduras y no de aquel que da estas añadiduras. ¿Me entienden, no? Entonces tenemos que necesariamente, como iglesia, tenemos que reinsertar o incorporarlo, ¿cierto?, a lo que realmente es la vida cristiana y la palabra del Señor. Tenemos que meditar. Los pueblos del Oriente todavía meditan. Nosotros somos pueblos no del Oriente, sino que somos del Occidente. No meditamos. Vivimos la vida. Pase lo que pase. No hay principios normativos. Sociedades totalmente desbocadas. Anarquías por todos lados. Gobiernos ingobernables. Guerras por todos lados. O sea, hay una crisis existencial de la sociedad en la cual nosotros estamos insertos. Pero ¿y la iglesia qué?
En el tiempo de Jesús también hubieron problemas y dificultades, habían imperios y habían guerras, habían hambre, muertes, persecución, de todo. Donde la mujer no tenía valor alguno y los niños tampoco tenían valor alguno. ¿Ah? Pero aún así todo, la norma era la palabra del Señor. Los principios eran los principios del reino. Tenemos que meditar justamente en estas cosas. Para que guardes, dice meditar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la meditación? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? La pregunta del millón. O pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Guíeme, por favor. Como que la vida cristiana es una nebulosa. Como que estamos caminando sobre hojuelas. Es explícita. La voluntad de Dios para con su iglesia, para con su pueblo, para con el hombre, para con la mujer, para con la familia, para con el matrimonio, para con los niños, para con la crianza, es explícita. No es algo oscuro, no es algo que andar en tinieblas. Si hacemos la voluntad del Señor en estos puntos de vista, nos irá bien. Nos irá bien. Y a pesar de que la iglesia ha fallado y ha fracasado y se ha salido del camino, el Señor sigue fiel hasta sus principios. Y nos pone nuevamente en regla. Y nos conduce nuevamente a la verdad. Esa es la misericordia del Señor, amén. A la cual apelamos y a la cual estamos confiados. La misericordia del Señor. Porque somos pecadores. Porque todos los que estamos en esta sala hemos pecado. Pero el Señor nos perdona, amén. El Señor nos restablece, nos restaura. Y nos restaura a través justamente de estos principios normativos que son la palabra y son la oración. Y también el culto. Esta comunidad, este pueblo de Dios, la iglesia, que se distingue de todas las otras comunidades, de todas las otras naciones, de todos los otros pueblos. Es distintiva. Somos el pueblo del Señor. Amén. Somos el pueblo de Dios. Y yo lo digo con orgullo y el pecho se me hincha. Y quiere inflarse cada día más. ¿Nos pasa eso? ¿Te pasa eso, hermano querido? Te invito a meditar. Busca un lugar en el día o en la noche. Cuando los chicos están en cama ya, por ejemplo, ya a las 3 se apagaron las televisiones, busca un ratito. Echa sobre mí tu carga, dijo Jesús. Amén. Echa sobre mí tu carga. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, ¿qué dijo? Y que yo solamente haré descansar. El Señor. Por eso tenemos que meditar en estas cosas, hermanos queridos. Para que guardes y hagas conforme, versículo 8, capítulo 1, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y no solamente una prosperidad económica y material. Veíamos en la mañana en la escuela dominical, estábamos viendo los prerreformadores. Y me llamó la atención un prerreformador que yo no había descubierto. Juan Hus, por ejemplo, Wycliffe, por ejemplo, Lutero, Zwinglio y todos estos personajes. Pero había uno que me llamó la atención, que vivió 300 años antes de la Reforma Protestante, que fue Pedro Lombardo. Pedro Lombardo. Era un millonario. Era un hombre muy acaudalado, tenía mucha riqueza. Conoció a Cristo y le cambió la vida. Conoció al Señor y le cambió la vida. Y un pasaje le cambió la vida. Cuando se encuentra Jesús con el joven rico. Y Jesús en ese diálogo le dice en última instancia, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Sabemos lo que ocurrió con el joven rico, ¿no? Que su cara se demudó y se fue y se marchó. Pero Pedro Lombardo, cuando escuchó y leyó esa escritura, fue un cambio radical en su vida, vendió todo lo que tenía para dedicarlo a la predicación del Evangelio. Para dedicarlo a la predicación del Evangelio. Porque lo más central en la vida del hombre son las cosas materiales. Si bien vivimos una sociedad materialista, secularista, ¿cierto? Donde no hay Dios, donde todo es al azar, donde el hombre es un número, claro que no van a haber estas cosas esenciales en la vida. Pero déjame decirte que somos criaturas de Dios, amén. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas, amén. Entonces ahora como creyentes que hemos sido reavivados, tenemos que responder justamente al llamado del Señor
y a ser parte de la fila del Señor y parte del pueblo de Dios, y no amilanarnos por lo que suceda o por lo que otras ideas digan o señalen. Yo tengo que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la tarea es nuestra, el desafío es nuestro. Tengo 80, no, todavía no. Tengo 64 años. Muchas enfermedades, ¿cierto? No sé si voy a llegar a los 70, pero lo que sea, lo único que oro y pido al Señor en mi edad ya adulta es que pueda serle fiel al Señor. O que podamos serle fiel a Cristo, ¿amén? Y ser joyas que adornen la gracia de Dios. Que seamos lumbreras que adornen justamente esta gracia que Dios nos dio. Tenemos mucho que agradecer al Señor. Somos parte de su iglesia. El Señor nos está llamando permanentemente. El Señor quiere hacer cada día más cambios en nuestra vida con un propósito de que otros también conozcan al Señor. Wycliffe, otro reformador, que después de casi 100 años muerto, la iglesia lo saca del sepulcro y lo quema. Esa es la odiosidad que tenía el clero contra la reforma. Él lo único que quería era traducir la Biblia al inglés, porque él decía que él tenía la tremenda necesidad que todo el pueblo inglés conociera la palabra del Señor. Que seamos como este Josué, este caudillo, este líder, que después sucumbió a Moisés. Y al fin no Moisés, los llevó a la tierra prometida. Los llevó a la tierra prometida. La tierra prometida para el pueblo judío, ¿cuál era? Sión. La tierra prometida. La tierra prometida para nosotros, ¿cuál es? El cielo. Las moradas celestiales. Esa ciudadanía que no está en la tierra, sino que está en los cielos. Que sea así en nuestra vida, ¿ven? Un camino largo que caminar, pero no salgamos del camino. No cedamos. Al contrario, fortalezcámonos más en la palabra y en la oración. Que el Señor bendiga. Buen Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque somos tu iglesia, Señor, somos tu pueblo. Tú nos llamaste, Señor, antes de la fundación de tu creación, de toda tu creación. Somos privilegiados, Señor. Tenemos que sopesar justamente lo que en nuestras vidas han sido llevado a cabo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por la iglesia. Bendice a las familias aquí representadas. Abre nuestro entendimiento cada día más. Aquel que está distante, Señor, te rogamos y te pedimos que tú nos acerques, que tú influyas en nosotros, que tú realmente puedas seducir nuestra vida para servirte sin dudar ninguna cosa, Señor. Bendice, Señor, nuestros hermanos en la iglesia, bendice a los líderes de la iglesia, bendice a los niños de la iglesia, bendice a la iglesia en general y a nuestras familias aquí representadas. En el nombre de Jesús, amén y amén.